¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Panchito García y bueno, regresando otra vez haciendo el programa de Crónicas del Waterpolo Mexicano, charlando entre amigos con las leyendas de la historia. Bueno, pues el programa pasado quiero pedir una disculpa a todos mis acompañantes, mis seguidores en donde no pude presentar el programa por, bueno, hubo tormenta, la verdad me enfermé muy fuerte también. Y bueno, por más que lo intenté hacer este programa, les pido una disculpa por lo cual no lo pude hacer. Pero bueno, ya estamos este domingo para que lo puedan disfrutar. Y bueno, les quiero presentar a un súper crack del waterpolo mexicano. ¿Qué digo crack? Es todo un atleta y no nada más del waterpolo. En muchos deportes. Es waterpolista de alto rendimiento, triatlonista, de los primeros pioneros en el triatlón en México, nadador de aguas abiertas. Es realmente una persona que en su familia, fuera de ella, siempre eres un ganador. Siempre es un ganador de una familia grande, 13 hermanos, pero donde, bueno, pues a base de que sus hermanas lo llevaron a entrenar y de que tuvo una gran inspiración que fue su hermano, entró al waterpolo, conoció la natación y bueno, pues de ahí se hizo el gran waterpolista que fue y después, bueno, platicaremos con él de la parte de triatlón, la parte de las aguas abiertas. A mí me enorgullece mucho porque aparte de ser atleta, ha sido entrenador, fue mi entrenador directamente. Él me hizo en mis inicios y estoy súper contento de presentar a Miguel Ángel Martínez Báez, el Miki. ¿Qué onda, Miki? ¿Cómo estás? Panchito, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la entrevista. Gracias por hablar también de mí. Y pues contento, un poco nervioso, como en el estómago, los nervios, pero ¿quién no los tiene? Y esto creo que es muy importante para mí, sobre todo para mi familia, para mis amigos. Y junto con esta pandemia también, pues ya tener una cuarentena de 30, 40 años que no veo a mis amigos waterpolistas, compañeros con los que conviví, y viví gratos momentos de giras, de entrenamientos, de anécdotas. Y quiero decirles que los extraño mucho. Entonces, pues muy contento, Pancho. Y sobre todo aportar, tengo mucho material que gracias a mi madre, cuando regresamos de algún torneo, ya tenía ahí el alterón de periódicos, el Esto, por Arturo Jicotenca, un gran reportero, el Ovaciones de México con Alicia Pineda, que también una gran reportera y que eran reporteros que nos querían mucho. Aparte, se iban a veces como enviados especiales a los torneos y claro que convivíamos dentro del torneo, fuera del torneo, campeonatos nacionales. Y no nada más ellos, el Novedades, el Excelsior, eran periódicos que estaban con el equipo de waterpolo mexicano porque nos lo merecíamos. Se había trabajado de muchas generaciones atrás, no nada más la mía que fue de los años 70 y los 80. Y creo que todo se fue dando porque también los federativos, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, la asociación del Distrito Federal, todos cooperaban para que hubiera una armonía, Pancho, y que pudiéramos asistir a las giras después de haber pasado por campeonatos nacionales, con buenas preparaciones. Internarse en el Comité Olímpico ya era un orgullo para alguien, inclusive de externos sin alimentos. Utilizar la alberca y tener tu casa a comer. El siguiente paso era estar de medio interno, que ya era tu entrenamiento y una comida. Y cuando ya llegabas a ser interno con 3 alimentos, gozabas aparte también de una pequeña beca para transporte. Quien estudiaba, pues era una liviana, Pancho. Entonces, Sí, yo ya traía un talento por ahí. Te voy a hablar un poquitito de mis inicios, ¿no? Sí. Yo vengo de una familia de 3 hermanos
todos nacidos en la Ciudad de México. Creo que en esa época, no sé cuántos millones de mexicanos nacíamos en el hospital del IMSS de Gabriel Mancera. No, así pasó. Nací en México, decir, es Mickey, y me llaman Miguel Martínez, porque todo el mundo me conocía así por el Mickey, el Mickey. Entonces, vengo de una familia de 3 hermanos, como ya te dije. Venimos de unos padres, como todos, ¿no? Maravillosos. Mi abuelo fue ferrocarrilero, mi padre venía de Acámbaro, Guanajuato, mi madre de Monterrey, y por alguna casualidad llegan a México, forman esa familia, vivíamos en la colonia Guerrero. Qué casualidad que años después también una familia muy famosa de los hermanos Alanís vivía muy cerca de nosotros, pero pues no nos conocíamos. Entonces, los inicios míos son como a la edad de 10 años yo ya tenía un ideal, que era uno de mis hermanos, Antonio Martínez Toño. Él ya comenzaba por ahí de los años 67 a nadar en la Unidad Morelos. Se corrió un rumor en la colonia, después de la colonia Guerrero, nos venimos a vivir muy cercanos de la Unidad Morelos. Entonces, a esa edad de 6, 7 años que yo llegaba a esta colonia, muy cercana a San Pedro el Chico, se oía el rumor, ¿no? Entre los amigos en la calle, que habían inaugurado una alberca muy grande, un deportivo muy grande, con canchas de atletismo y alberca y teatro, una clínica del IMSS. Y lo siguiente era pues conseguir una credencial para poder ir por allá. Inician mis hermanos Carlos Martínez y Toño Martínez. Déjame mencionarte a todos porque es muy importante. La familia siempre es importante en el desarrollo deportivo de cualquier ser humano. Mi papá se llama, todavía vive, Juan Martínez Medrano. Mi madre ya falleció, Graciela Báez. Tengo a mi primera hermana, Rosa María y Susana, que son las que me llevaban a nadar a la edad de 9 años, a esa alberca que te comento. Por ellas empezaste a nadar, Miki. Te empezaron a llevar. Realmente fue por ellas, ¿no? Incluso yo creo que me llevaban para que las acompañara porque vivíamos como a 10 calles de la Unidad Morelos. Y a las 5 de la mañana, a la edad de 9 años, yo no comprendía por qué me levantaban, Pancho. Me llevaban a una alberca en donde ya caminando oía los chiflidos de José Zambrano, el famoso Pepito. La alberca, por la temperatura, había mucho vapor. Y ya de lo lejos, llegamos a la Unidad Morelos ya con credencial. Entraban mis hermanas a nadar y me iban a tirar al chapoteadero prácticamente. Entonces, en lo que ellas estaban nadando con Pepito, pues yo, agazapado ahí en el chapoteadero, no comprendía por qué me llevaban a nadar tan temprano y luego me iban a tirar al chapoteadero. Pero ahora comprendo, años más tarde, que gracias a ellas comenzó esta historia, Pancho. Y de ahí quiero comenzar porque después el resto de mis hermanos también fueron importantes. Viene Rosa María, Susana, Juan Martínez, que vive en León, Guanajuato actualmente, Toño Martínez, que fue el ideal con el que yo comencé, también vive en León, Guanajuato, y me da mucho orgullo hablar de mi hermano Toño porque fue mi ideal en el waterpolo. Años más adelante yo lo inicio en el triatlón, allá en la Unidad Cuauhtémoc, se forma un equipo muy poderoso de triatlón. Le consigo una bicicleta casi lechera que nos había prestado Alfredo Sauza y vamos al primer triatlón de Achichica, Puebla, en una laguna totalmente fría. Y ahí inicia Toño. Y quiero decirte que en la actualidad Toño es subcampeón del mundo. Hace 3 años en Cancún, aproximadamente 3, 4 años, quedó como subcampeón del mundo en triatlón en su categoría. Sigue siendo un orgullo para mí, mi hermano. Y después de Toño sigue Carlos Martínez Báez, que falleció el mes pasado por algunos problemas renales y así. Viene Jesús Martínez, Chucho, que murió también hace como 7 años. Murió casualmente en una alberca, le dio un paro cardíaco. Era profesor de natación. Y después sigo yo, el Miki. Abajito de mí también jugó waterpolo José Alberto Martínez, que juega un tiempecito waterpolo.
mi hermano Perico, Pedro Martínez, que también juega waterpolo, y después vienen unas hermanas, Felicitas, Marta, Luz María, y el último, Pancho, Francisco Martínez. En alguna ocasión se fue a Estados Unidos, se dedicó a estudiar por allá, tuvo entrenadores de natación, los famosos Manríquez, de acá de la Unidad Morelos, luego Julio Ramírez fue un tiempo su entrenador, y definitivamente se va a Estados Unidos a visitar unos tíos para allá, para Detroit, Michigan, y se queda por allá. Le dan una beca para estudiar, la cual se mete al ejército, ya ha pasado por 3 guerras ya, Afganistán, Irak, ahí en el Medio Oriente, ahorita está en El Paso, en una base militar, desintoxicándose un poco para poder volver a su casa y ya retirarse de la milicia. Pues le tocó ese camino a Pancho. Y me gustaría darte una foto, Pancho, mía, de la colonia Guerrero. Es esta, mira. Ahí estaba el Mickey a la edad de 5 o 6 años. Buenísima, Miki, está muy buena. Entonces, ahí comenzábamos, Pancho. Esta otra foto es hace algunos años también de mi familia. Algunos ya casados, Toño, Juan, Chucho, Carlos, algunas sobrinitas. Por ahí anda mi hija Michelle, que tenía 10 años, fuimos a visitar a los jefes, viven actualmente en Aguascalientes. Okay. Y también quiero hablar un poquitito de mi familia actual. Yo llego de andar viviendo la vida por allá de los años 90 a México y conozco a una gran mujer que actualmente es mi esposa, Angélica Juárez. Y llego de vacaciones, casualmente la conozco, llego en octubre y el 31 de diciembre de ese año ya estaba casado, Pancho. Cosas del destino, te llega tu media naranja, pero así pasa y estoy muy contento. Por ahí tengo 7 cuñadas que también pues son a todo dar. Y mi hija actualmente cuenta con 26 años, Angélica Michelle, mi hijo Eduardo, que actualmente vive en Guanajuato. Y pues quisiera presentártela, Angélica, unos segunditos para que conozcas la actualidad de mi familia actual. Aquí te la presento, Panchito. Hola, Panchito, buenas tardes. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Pues muy contentos, qué bueno que Miki está escogiendo esta iniciativa que no había pasado en el programa, porque es muy importante. Bueno, participando desde varias semanas en toda esta recopilación de toda su historia, que la verdad, bueno, sabes que tienes un marido que fue waterpolista, que tuvo una trayectoria muy padre como jugador de alto rendimiento, pero realmente en toda esta recopilación, tanto mis hijos como yo nos hemos dado cuenta de tantas cosas, tantas vivencias de Miguel, de su familia, que no conocíamos en su totalidad, hasta ahora, hasta limpiar las medallas, porque es un mundo de material, ¿verdad? Entonces yo creo que esto ha sido una participación familiar, lo cual te agradecemos y te admiramos, de verdad, un respeto para tu persona, para la trayectoria de tu papá, que Miguel nos ha platicado también toda la historia, el que fue tu entrenador. Entonces compartimos contigo y con mi marido toda esta historia, y ojalá a todos, no solo los waterpolistas, sino todos los del medio deportivo que tuvieron que tener algún enlace con los Martínez, ojalá y les guste este material que se ha preparado con mucho, mucho cariño y mucha dedicación. Muchas gracias. Muchas gracias por tomar en cuenta a mí. Sí, muchísimas gracias. Y pues por ahí anda Michelle. Permiso. Adiós. Pues bueno, por ahí anda Michelle, ahorita viene. Pues tú dices y comenzamos, Panchito. Sí. Yo por ahí hace algunos años. Estamos centrados en gastos. Solamente habías puesto en contexto que tus hermanas te llevaron a nadar a la Unidad Morelos,
pero pues de ahí das el salto, de ahí empiezas a nadar, ¿no, Miki? De ahí empiezas en la Unidad Morelos a hacer natación prácticamente, a los 5 años, 6 años, o a qué edad Yo empiezas? escuchaba ya, Pancho, que existía, el objetivo era llegar a un campeonato nacional y tenías que pertenecer a un club. Entonces, como yo ya tenía los antecedentes del tiempo, oía de un club España, de un junior club, del Parque Calles, del equipo de Armada, del equipo de Marina, del Deportivo Israelita, que venían equipos de Acapulco, que venía incluso un equipo de Morelia. Entonces ya había unas ganas de empezar a participar en los equipos de waterpolo del IMSS, y los inicios después de estar en el chapoteadero era pasar a la siguiente parte baja, que fui aprendiendo solo, hasta que un sábado, me acuerdo ya con credencial y todo en un horario libre, se acerca un profesor y nos llama, sálganse de la alberca, nos piden nuestra credencial, y pues nosotros pensamos que por andar echando relajo ya nos quitaban la credencial. Y era un visor de waterpolo, su nombre es Joaquín Alemán, y andaba buscando chamacos para jugar waterpolo. Posteriormente sabíamos que había un entrenador en jefe que era José Luis Rueda, y en aquellos años este profesor Joaquín Alemán nos agarra, estoy hablando de 1968-69, y nos empieza a preparar. Tengo un recorte de periódico de esa fecha de 1969, 70, en el cual Joaquín Alemán nos saca de la alberca, llega el periódico, creo que fue Ovaciones, y nos toman una fotografía. Yo ya tenía ahí 12, 13 años, te quiero mostrar. Es importante porque ahí en la fotografía abajo dice, no hay fiestas para ellos. Estamos hablando de diciembre de 1970. Ya participaba yo en el equipo de la Morelos. Como dice ahí, uno de los equipos de la Morelos. Miki, Bueno, posteriormente tú participas en el primer equipo de la Unidad Morelos de la historia, entonces. Ese es el primer equipo, ¿no? No, el segundo, porque ya había participado Alejandro Valadez, ya había un equipito ahí antes. Nosotros somos como la segunda generación, empezando desde infantiles de la Unidad Morelos, empezando como infantiles A, y entonces era sentir que perdías la credencial, pero ya el profesor nos saca y nos dice, los quiero ver la próxima semana, tal día, tal hora, se traen su traje de baño, se traen tenis y todo, y pues no sabías para qué. Llegando ese día al entrenamiento, lo primero que nos ponen es a correr 10 vueltas en la pista, después nos ponen rudo, porque nos ponen a boxear con unos guantes y todo, y después a la alberca. Yo todavía no pasaba la parte profunda, yo no sabía todavía flotar, y ese día el profesor nos dice, a ver, crúcense la alberca. Pues como usted te la cruzas, y ya te consideran parte del equipo y empiezas a entrenar. Fue muy rápido, creo que el desarrollo fue muy rápido, y te vuelvo a repetir también gracias a la familia, ¿no? Que llegabas y la mamá se preocupaba por darte qué avena, qué buenos atoles, hacer bien de comer, y empiezas a desarrollar después de un trabajo fuerte, llegas a tu casa como león hambriento. ¿Qué edad tenías, comenzamos a jugar. Yo ahí ya tenía 13 años. Nací en 1957, en el 70 yo ya tenía 13 años, y comenzamos en el 71 a jugar un campeonato del Distrito Federal como juveniles A. Pues no nos va tan bien porque comenzábamos apenas, ¿no? Y ahí los equipos fuertes era el equipo de Armada de México. Como te comento, ya mi hermano Toño también había jugado juvenil B, y eran unos agarrones contra los equipos, sobre todo de media tabla, porque todavía en ese momento dominaba Armada y Marina de México. En los años 69, 70, el equipo de Hacienda también.
equipos muy poderosos. Pero a la par de mi hermano Toño ya venía yo ahí jalando con el equipo 71. Cuando mi hermano Toño participa en el Panamericano de Cali de 1971, yo ya estaba subiendo a la categoría siguiente y jugábamos los campeonatos del Distrito Federal y después nacionales juveniles. Mientras que Primera Fuerza ya se estaba yendo a Juegos Panamericanos, nosotros estábamos jugando campeonatos nacionales. Pero también yo ya conocía por ahí cuando íbamos a un campeonato nacional y veía jugadores que para mí me impresionaban, como un Oscar Familiar, como un Raúl Alanís, un Max Aguilar, un Rafael Aspeitia, un porterito de Acapulco, Choño, tu papá, tu tío. Arribita de nosotros iba Javier Guerra, Arturo Valencia, como equipo. Daniel Gómez, mi hermano Toño, Rafael Aspeitia, estaba en Marina, después se cambia con nosotros, Alejandro Valadez, y ahí venía jalando fuerte un equipo de Cuauhtémoc también. Entonces los inicios fueron muy, muy duros porque tenías que ganarte un lugar entre más de 60, 70 jugadores de waterpolo en la unidad Morelos. Cuando mi hermano Toño estaba participando en el Panamericano, me acuerdo que ya con el profesor Joaquín Alemán y José Luis Rueda, ya los dos nos estaban probando. Un día nos citan a nosotros también los juveniles porque venía jóvenes de Primera Fuerza que iban a jugar una cascarita un sábado, uno de tantos sábados en la Unidad Morelos, y pues era interesante, ¿no? Ese día yo vi de afuera la cascarita que jugaban los de Primera Fuerza contra los juveniles B. Pero tengo esa fotografía también de ese periódico en fotografía color del Heraldo de México, que primero los sábados tenemos que llegar a quitar carriles. La alberca de la Unidad Morelos era fosa y era una alberca de 50 metros con fosa. Entonces teníamos que quitar los carriles para poder jugar waterpolo los sábados. Se colgaban a un lado de la alberca, poníamos porterías, todos teníamos que cooperar para poner porterías, carriles, todos y empezar a jugar. Entonces yo me acuerdo que el reportero empieza a tomar fotografías y toman una escena y otra escena aventándole la bola a mi hermano Toño, que en aquel entonces ya iba a participar en los campeonatos panamericanos de Cali 71. Y era una noticia también para mi familia, ¿no? Que un hermano iba a participar por allá. Te presento esta foto, Pancho, en la Unidad Morelos. Medalla de bronce. Una cascarita de un buen sábado. Ya habíamos quitado carriles y estábamos listos para jugar una cascarita, si se podía, contra ya los juniors o los de Primera Fuerza. Bueno. Oye, Miki, gran escuela de waterpolo en México en ese momento, ¿no? Imagínate, estabas luchando contra 100 personas, ahí dice, o sea, entonces... Y de todo, había de todas las categorías. Era un rompecabezas ahí porque veníamos de todas las clases sociales. Y ahí conozco a grandes amigos después de la colonia San Pedro el Chico, a Victorino Beristain, lo conozco ahí en los años 71, 70-71, que ya también los inicios casi fueron los mismos. Pues muchos, ¿no? José Antonio Martínez, el Pepín, también se apellidaba Martínez, el Pepín, Victorino Beristain, su primo Villacetín, o sea, eran muchísimos jugadores que no quiero fallar a la memoria de muchos, pero realmente éramos muchos. Anterior a 1971, y que es algo también muy importante que te debo de mencionar, es porque previo al Panamericano de 71 hubo una gira a Cuba, ya como selecciones nacionales. México se va a una gira a Cuba previa al Panamericano, en la cual en esta gira llevan a 22 jugadores de waterpolo y van 7 clavadistas. Es este banderín de mi hermano Toño.
1970 se hace un intercambio entre clavadistas y waterpolistas en Cuba y van 22 muchachos a jugar a un torneo de prácticas y solamente iba a haber un juego oficial. Era muy, muy interesante saber eso yo como joven, porque yo me acuerdo que voy a despedir también a mi hermano Toño a esa gira de 1970 a La Habana, Cuba. Salen 12 equipos, yendo como entrenadores José Luis Rueda y Agustín Villafranco. Iban a jugar, como te comento, 8 juegos de práctica y 1 oficial. En ese momento, un año antes, 1969, por medio del Comité Olímpico Mexicano y la Federación Mexicana de Natación, traen a un entrenador húngaro, Kalman Markovic. Kalman Markovic llega en 1969 con 38 años de edad y haber participado más de 13 años representando a su país como jugador de waterpolo con imponente récord de campeonatos mundiales y olimpiadas. Realmente la escena del waterpolo mundial en ese momento la dominaba Hungría. Sí. Y llega a México 1969, lo recibe el presidente del Comité Olímpico Mexicano, lo presenta en la alberca, porque tengo esos recortes de periódico también, lo presenta en la alberca y pues es todo un suceso, ¿no? Aunque anterior a esto, México en 1966-67 había recibido a 2 entrenadores también extranjeros, Alfred Baden, yugoslavo, que se encarga de la preparación del equipo de waterpolo para Juegos Olímpicos del 68, junto con Alfred Baden también. En aquel tiempo tengo los datos que llegó también un entrenador húngaro, y entre los dos se encargan de la preparación del equipo mexicano para Juegos Olímpicos del 68. Ya para aquel entonces tu papá ya estaba ahí del 66, preparándose para Juegos del 1968, y también, increíblemente, Pancho, por ahí en algunos años, yo no sé dónde encuentro unos recortes de periódico, encuentro una revista que también te la quiero mostrar porque esto es historia. Tengo una revista que me encontré por ahí de 1966, previo a Juegos Olímpicos, en donde se habla en esta revista del waterpolo mexicano y dice así: no somos ninguna potencia en waterpolo, pero sí somos rivales difíciles de vencer. ¿Y cómo no voy a honrar a todos estos jugadores de waterpolo? Ahí en la foto se ve Max Aguilar, que es el que va haciendo la entrada. Y la revista tiene hoja por adelante y joven por atrás. Un equipo muy joven, con pocas esperanzas, pero más sin en cambio, ya la federación, el Comité Olímpico, estaban buscando traer entrenadores extranjeros que pudieran guiar al equipo mexicano. Aquí en la foto aparece Alfred Baden, algunos directivos. El de pelo chino, estoy casi seguro que representaba al Club Deportivo Israelita, que por ahí ya también había jugadores del CDI. En esta otra foto se encuentra agachado revisándole las uñas el famoso Pajarito García, árbitro mexicano, árbitro internacional, y a un lado, entrenador de Hacienda, un gran ser humano, auxiliar de Kalman Markovic durante muchos años. En la vuelta de esa hoja está tu papá. Una jugada fuerte. Déjame mirar. En esa foto está Raúl Alanís atrás de tu papá. Luego está Chapa, Ricardo Chapa, y más atrasito está Miguel Prado, le decían el Memín, un gran amigo que por acá lo conocí también muchos años, cerca de la casa donde yo vivía. Sí. Otro jugador que no quiero perder de detallar
que le está revisando las uñas, a un ladito está un güero. También fue un jugadorazo. Janet, Antonio Janet. En Antonio esta Janet. otra foto, detrás de la portería se ve José Luis Vázquez, el zurdo, jugador de Marina. Un poquito más arriba, Miki. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecta. Bueno, está tu papá, está Juan, está familiar, está el zurdo José Luis Vázquez, miembro de la selección mexicana de waterpolo de los años 60, 70, jugador de Marina también, y después el zurdo, gran cuate, se volvió triatlonista junto conmigo y con otros triatlonistas. Entonces, yo no podía dejar de mostrarte esa revista que me encontré, que es una joya, porque ya se hablaba de que ese equipito, ese gran equipo, pues tenía con qué para representar a México en los Juegos Olímpicos de 1968. En la entrevista pasada con el Bux, escucho mucho hablar también de su papá, y claro que era un miembro de ese equipo importante, porque México ya había participado en Helsinki, la Olimpiada del 68, y realmente México participa en Helsinki, en México 68, en Múnich 72 y Montreal 76. Desgraciadamente ya no se ha vuelto a ir a Juegos Panamericanos por las razones que cada uno tenga, pero vamos a tratar de lograr que México llegue a otra Olimpiada en base a que nos unamos todos. De alguna manera tenemos que aportar algo. Sí, estabas comentando del tema de 1967, Miki, en donde se hace como ensayo, que es los Juegos Preolímpicos, y es en donde, en donde mejor le va a México, donde quedan en sexto lugar, es lo que se había platicado con el Bux. Platícanos un poquito. Escuché esa entrevista y es completamente cierto. En ese momento los periódicos, el Comité Olímpico, tenían grandes esperanzas porque sabían que era un equipo que con las características como México en la caminata podía resistir, tenía coraje, tenía hambre de triunfo, y como lo dice esta revista, ¿no? No somos un gran equipo, pero sí rivales difíciles de vencer. Y en los años posteriores lo demostró el equipo de México, porque de repente nos ganaba Cuba, de repente le ganábamos, de repente le ganábamos a Estados Unidos, nos topábamos con Rumanía a veces, y decía Rumanía nos metió 7 goles, y cuando a veces le podíamos ganar. Por ahí hablaremos de una gira a Brasil, en la cual jugamos un torneo que invitan a México con solamente 5 o 6 equipos, pudiendo haber invitado a Estados Unidos, a otro no, invitan a México, porque tenía las características como equipo latino de enfrentar en un torneo que organizaba la Federación Brasileña de Deportes y el Club Fluminense, y es un torneazo, ahí todavía asiste Armando Fernández, y nos aventamos un torneo, porque yo también fui, y fue maravilloso ir de la mano de José Luis Rueda y de Agustín Villafranco, con grandes compañeros, a ese torneo de Brasil. Pero te digo, creo que lo más importante de ese preolímpico es que da seguridad a que sí México puede estar en 68, y le ponen lo necesario, un buen entrenador, alimento en el centro olímpico, balones suficientes, y el coraje lo ponían los jugadores. Y se hace un buen resultado, creo que quedan en 12º lugar, Pancho. Se juega en sedes alternas, ¿no? Se había inaugurado la alberca de CEU, ahí se juegan muchos juegos. Vienen equipos poderosos de Holanda, Hungría, Yugoslavia, Italia, y México creo que hace un buen papel de acuerdo a los pronósticos y al plan que se tenía en aquel entonces para levantar el waterpolo. Vamos a la gira del 70 Cuba, la que te mostré en el banderín.
porque en esa gira casualmente se llevan a 22 jugadores y todo el mundo luego tiene que aportar quienes podían, porque era difícil llevar a 22 jugadores. También la Federación Mexicana de Natación, dentro de sus planes, tenía intercambio y también se van clavadistas a esa gira. Pero en esa gira se van a 1970 un equipo de primera fuerza que estaba compuesto por tu papá claramente, Daniel Gómez, Juan, tu tío, Arturo Valencia ya jugaba en esa gira de 1970, creo que es su primer salida. Su primer salida. Raúl Alanís, José Luis Vázquez el zurdo, Max Aguilar jugó en esa gira, fue esa gira, Oscar Familiar también, Antonio Janet iba en el equipo de primera fuerza, y Armando Valderas era un jugador también de la Cuauhtémoc, creo que le decían el Locker. Había un Ruelas también de Armada, jugadorazos. Y venían los cambios generacionales, ¿no? Ahí venía Tracito, en esa gira se va el equipo juvenil, compuesto por Rafael Aspeitia como segundo portero, que después para con Marina un tiempo, luego para con Morelos. Ya no va el Quitos. Ya no va el Quitos, ¿no? Ahí exactamente parece que en ya esa no va. gira de 70 y en la entrevista que hace con el Bux, ya no va Sí, Quitos, el famoso coincide. Coincide. Y venía jalando la generación de juveniles, venía jalando fuerte. Te digo, Rafael Aspeitia en los juveniles, Alfredo Sauza, Víctor García, Armando Fernández, mi hermano Toño, Polo Villalpando, Jesús Sandoval, primo de Salvador Sandoval, creo, sí eran primos, y Fernando Sandoval, que después son cuñados de Armando Fernández. Grandes amigos, grandes jugadores. Iba también el porterito de Acapulco, Antonio Jiménez Choño. Entonces, era Choño, gran porterazo de Acapulco, que por ahí también creo que en paz descanse, ya murió. José Luis Vázquez, también que en paz descanse, murió. Gran amigo, triatlonista. Me voy con él al primer triatlón de Ixtapas y Guatanejo. Por ahí te mostraré una foto más adelante. Y como te comento, en esa gira se tuvo que hacer una cooperacha, Pancho, porque no alcanzaba, ¿no? Pero fíjate la armonía que existía, porque te voy a dar la lista, aquí la tengo. La Asociación de Natación del Distrito Federal aporta 25,000 pesos. El IMSS aporta 8,000 pesos. La Secretaría de Marina aporta 3,000 pesos. Kalman Markovich aporta 2,500 pesos. Max Aguilar aporta 500 pesos. Raúl Alanís, 500 pesos. Oscar Familiar, 1,500. Y 5 jugadores más con 500 pesos. Entonces, se logra comprar los boletos, la federación aporta, la asociación aporta, y pues se avientan un gran torneo en Cuba de preparación. E incluso van 2 entrenadores, Eduardo Alcántara, y aquí tengo Álvaro Gagiola, que parece que ellos ya pagan su viaje, pero querían participar porque iban muchos de sus jugadores, iban a Cuba a prepararse previo a Panamericano de 71 en Cali. Ellos salen en diciembre primero y regresan el 8 de diciembre del año de 1970, preparados, llegan bien y llegan con todas las de... En ese momento el presidente de la Federación Mexicana de Natación, aquí lo tengo, era Álvaro Gagiola. Y él incluso va a despedirlos al aeropuerto. Son jóvenes, ya son entre el equipo de primera fuerza y el juvenil, son jóvenes que iban con mucho entusiasmo a ese torneo, traían muchas ganas. Y de ahí en adelante empieza todo a girar hacia los Panamericanos de 71, Pancho, que en ese Panamericano, como te decía, ya se conforma una selección fuerte. Quedan en segundo lugar, ganan plata. La revelación de ese torneo, yendo como banca, iba Armando Fernández, Arturo Valencia iba de banca también en el 71, mi hermano Toño.
iba Alfredo Sousa. Entonces el equipo lo componían Pancho, Daniel, tu tío, Raúl Aranís, Alfredo Sousa creo que iba como titular. Y regresando a la época mía, yo me acuerdo que mi hermano Toño nos trae este banderín del 71, nos trae un montón de recuerdos y de regalos. Por ahí tengo que también llega y trae a la casa mira, para guardar vino. Mira qué bonita. Trae Todos una Panamericanos, bota. Cali, Colombia, recuerdo. Qué bonito está, Miki. Sí, trae calcomanía, trae de todo y pues bueno, ya mi hermano Toño me la regaló. Llegan de Cali haciendo un muy buen torneo y esto los catapulta para prepararse muy fuerte, regresar a México. Medalla de bronce en Cali, Colombia. Ganan bronce, exactamente. Estados Unidos, Cuba y México. Colombia se les complica un poco, le ganan a Canadá 6-5 y vienen con un bronce bueno. Entonces, pues buenísimo. La secuencia de centroamericanos y panamericanos comenzaba ya a dar frutos, ¿no? Casi la siempre segunda medalla panamericana en la historia de México, Miki. Ahí. Sí. Nada más, ¿no? Sí. De hecho, acuérdate lo que platicaba Bux, ¿no? Que pensando que la primer medalla de oro de Juegos Panamericanos había sido la de México, pero si nos vamos más atrás, por ahí ya se había ganado en Winnipeg 67 bronce, Pancho, en un Panamericano. Entonces viene siendo casi la segunda medalla de bronce en Panamericanos. Y eso es lo que comentaba, que era la segunda medalla de bronce panamericana, enfilándose para la tercera, para 1975. Para 75, como que ya se estaba planchando en la cama, ¿no? Para algo grande. Y como te comento, todos esos cambios generacionales le estaban aportando mucho a la selección mexicana. Y luego, después del 71, viene la preparación para Múnich. Después del Panamericano de 71, la Federación Mexicana de Natación, junto con Kalman y todo, deciden darles 45 días a los jugadores para salir un poco del estrés, porque es muy, muy desgastante estar entrenando a veces a 2 sesiones. Les dan 45 días, regresan ese mismo año, porque el Panamericano de Cali se juega en julio y agosto. Les dan 45 días y todos vuelven a entrenar para Múnich. Ya haber descansado 45 días era muy bueno, había sido bastante, y regresan con todo, ¿no? Entonces, el siguiente paso era Múnich. Se forma otra vez una preselección, Pancho, de 28 integrantes. La federación presentaba también un programa de 1972 en la cual le decía a tu federación, dame cuántos preseleccionados vas a tener para poderles darles interno, medio interno o externo sin alimentos. Lógicamente, para el entrenador ya de esa época, Kalman Markovich y los auxiliares, Ramón Velázquez, Junior, el gran profesor Eduardo Alcántara, Villafranco, José Luis Rueda, todos estaban atrás. Y claro que lo más importante eran los alimentos que tenías en el Comité Olímpico Mexicano, porque cuando ya lograbas estar como interno con 3 alimentos o medio interno con un alimento, era muy importante la alimentación, porque los trabajos eran muy, muy fuertes. Entonces, el programa de la Federación Mexicana de Natación contemplaba algunas giras y visitas. Tengo que el 26 de abril de 1972, Alemania visita México y juegan unos partidos ahí en la alberca de Los Ángeles y a San Francisco. Lógicamente, Los Ángeles, del estado de California, siempre ha tenido equipos poderosos, ¿no? Stanford, UCLA, equipos muy fuertes. Después, en mayo de
mismo año del 72 se juega el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, en el cual te digo que ya existía un comité directivo que calificaba a los jugadores y poder opinar junto con el entrenador nacional quienes merecían ir a tal o cual campeonato. Esos comités existieron toda la vida, no sé si existan ahora, Pancho, y era una buena medida para que fueran a competir los que tenían que ir y los que cumplían con la calidad, con la disciplina, con el entrenamiento, con la puntualidad, con todo. Me acuerdo que para aquellos años pues ya existía el señor Miguel Gómez Serrano, y te hablo porque muchas veces de directivos o jugadores o todo, pues los conocías a veces más por el apodo, ¿no? Por ejemplo, recordemos al gran Jorge Llerenas, el sargento, que estudió en la escuela MFIT con tu tío Juan García, Escuela Militar de Educación Física y Deportes. ¿Quién no conoce al sargento? Jorge Llerenas. ¿Quién no conocía al árbitro? El Pajarito García. Entonces, a veces eras más famoso por el apodo que por tu nombre. O a veces ni siquiera conocías el nombre de tus compañeros o en este caso compañeros de selección o incluso, pues no enemigos, adversarios de los clubes, de tantos amigos que éramos guerreros y éramos rudos en el agua, nos pegábamos duro, pero afuera éramos amigos, ¿no? Yo guardé mucha amistad con los Villagómez. Nos dábamos unos agarrones duros, pero éramos cuatísimos, con Pepe y con Poncho. ¿Cómo no? Oye, Miki, hay una Entonces, cosa que... en Hay, un paréntesis que quiero hacer en donde está votando, se está viendo la buena organización de, bueno, pues obviamente los directivos, la buena sincronización que había entre directivos, entrenadores, obviamente jugadores, y que no nada más, se ha hablado muchísimo en todos los programas, siempre se habla mucho de mi papá, se habla mucho de Daniel, se habla mucho de todos, pero realmente había una base del equipo nacional de 50 jugadores o 60 jugadores de una calidad muy buena. Y eso habla de que si sin esos 50 jugadores no se hubiera podido generar esta selección nacional de México tan fuerte. ¿Qué opinas de eso? Claro, Pancho era la punta de lanza. Y claro que Kalman siempre mantenía 5, 6, 7 jugadores. Era su equipo base. Daba una selección y la daba muy cercana a la gira, pero siempre decía, estos 6 o 7 ya no me entrenen con nervios, ya van a ir. La bronca era que había pelea para 3 lugares de 7, 8 jugadores, pero atrás de ellos ya había venido un campeonato nacional con 16 equipos y que eran más de 100 jugadores. Y que poder llegar a la selección nacional como preselección era todo un triunfo. Y aparte en la preselección, si eran 25, 30 o a veces hasta con 40, yo me acuerdo que después empezaban a hacer recortes, 25, y al final tenía que jugar o echar una cascarita mínimo de 14, 16, 18 jugadores. Entonces, la punta de lanza, claro que en cada generación, familiar, quitos, pero traían atrás muchísimos jugadores. No jugaban o practicaban ellos solos o con fantasmas. Había jugadores de carne y hueso que se sacrificaban igual que ellos, entrenaban igual que ellos y eran los que prácticamente soportaban a esta selección nacional. De la sincronía que tú hablas fue definitiva, porque incluso también los presidentes de federación, federativos, hasta el presidente de la República de aquel entonces aportaban mediante un programa, todo bien planeado y había el dinero. El caso está que México iba a giras. Aportó Kalman en esa gira, así como se dice, todo mundo aportó para que fueran todos. Entonces, había una realmente familia del waterpolo en México, ¿no? Sí, que Kalman era duro, no sé cómo aflojó en aquel tiempo, 2500, pero era porque estaba llegando a México, estaba con toda la idiosincrasia de venir y adaptarse al waterpolo mexicano. Y lo hizo muy rápido, En realidad, creo que Kalman, más adelante hablaremos de él, pudo
haber dejado mucho más de lo que dejó. Alfred Valen, todos los que vinieron, porque incluso vinieron entrenadores rusos, vinieron entrenadores cubanos que actualmente andan por ahí y han dejado. Pero creo que hace falta eso, el conjuntar, Pancho. Pero bueno, viene la preparación para 72 y te comento de esa comisión técnica. Después de mayo de ese campeonato nacional, se iba a decidir quién iba y quién se quedaba y quién merecía ir a Múnich. Entonces, la cosa de tener a 6 de base que no tuvieran nervios estaba bien, pero se iban a pelear 8 jugadores, 3 plazas. Y es el martes, aquí lo tengo, martes 18 de julio de 1972, esta comisión decide que jueguen unos interescuadras y aparte juegos entre clubes, entre los equipos de Marina Armada Morelos y la UNAM. Después de esto, que se jueguen interescuadras formando equipo A y equipo B. En el equipo A, que te decía yo que ya tenían la seguridad de ir, porque Carmen así lo consideraba, era Daniel, Pancho, Juan, Raúl, Alanís, Arturo Valencia, Max, Sausa y Armando Fernández. Ellos ya estaban seguros para Múnich. Y el interescuadras en el Centro Olímpico tenían que jugar equipo A contra equipo B, y en el otro lado estaban el Guerra, Javier Guerra, el famoso Gori, mi hermano Toño, Chucho Sandoval, Pedro Serrano, hijo del Baturro que estaba en la comisión de waterpolo, de Miguel Serrano, Aspeitia y Choño, 2 porteros más para un lugar y 4 o 5 jugadores. Te digo que no hay que olvidarse de todos esos que aparte venían atrás y que se habían quedado en sus clubes y que seguían trabajando para lograr obtener algo, ¿no? Al final de cuentas van los que tenían que ir, y si te hacía la revolución, te decía justicia, había sido por lo que habías trabajado y habías aportado para el equipo. Entonces eran tiempos impresionantes, Pancho. A la par, yo en 72 ya jugaba mi primer campeonato nacional juvenil B. Traíamos unos entrenamientos de locos. Y en algún torneo y en algunas ocasiones, años después, por ejemplo, en el 2018, en la alberca de Cuernavaca, que hiciste el aniversario de tu papá, yo por ahí me encontré a Mundo y a muchos jugadores de otras generaciones y me decían y platicábamos y decían, no, es que quien aguantaba los entrenamientos de José Luis Rueda, le decíamos el Chihuis, quien aguantaba los entrenamientos de Chihuis estaba ya hecho. Y claro que sí, Pancho, porque llegamos al campeonato nacional sobrado. Qué impresionante es meterte al agua y sentirte fuerte. Claro. Hacer ejercicios o movimientos dentro del agua, que es ya tu elemento. Pero fue porque traes muchos kilómetros corriendo en una pista. Incluso, como te decía, en la Morelos hasta nos ponían a boxear, que era, en un principio era rudo y no lo entendías. No entendías que a las 10 de la noche, después de nuestro entrenamiento, todos nos subíamos a la plataforma de 10 metros, no había tanta construcción, se veía incluso hasta la Basílica de Guadalupe, y la luz de la alberca la veías así chiquita, ¿no? Y te tenías que aventar. Que para mí después, yo comprendí en la unidad Cuauhtémoc cuando fui entrenador, que no tienes que forzar a un jugador o por demostrar que se avienta del 10 va a ser más valiente, ¿no? Y me pasó a mí, como entrenador después, al hermano del Burbuja, que ya hablaremos más adelante, ¿no? Que los calabazos, Pedro Navarro y Ricardo Navarro lo avientan, se pega el muchacho y públicamente le quiero pedir una disculpa al hermano del Burbuja, porque al otro día llega la mamá y casi me cachetea. Yo en ese momento debería de haber no dejado que bullearan a este jugador, que ya era también, como te comento, parte importante de un club. Entonces, va quien tiene que ir a 72 y viene una prueba de fuego para México en 1973, un mundial en Belgrado, primer mundial a nivel waterpolo en el mundo, y México, como había calificado en tercer lugar panamericano, creo que tiene el derecho de ir a Belgrado, y lo hace con un muy buen lugar, impresionante, un 9º lugar.
En aquel entonces los mundiales que se jugaban con 16 equipos y equipos poderosos. Europa dominaba el waterpolo a nivel mundial. México queda honrosamente en un 9º lugar. Vuelve de nueva cuenta Armando Fernández a hacer un buen papel, pero como te digo, gracias también a los compañeros que traía atrás. O sea, ¿quién le daba el pase, no? ¿Quién jugaba para hacerle un bloqueo? ¿Quién había entrenado con él? Y era un joven, Armando nace en 1955. Para 73 todavía estaba rondando el juvenil B, el junior. Ya había jugado un Panamericano, de haber ido como de suplente de banca, empieza a agarrar titularidad. Por eso la lista, cuando la dan para Múnich, estaba en el equipo A, y para Belgrado, lógicamente, haber regresado de Múnich, hace un muy buen papel también. México en general hace un muy buen papel en Belgrado, ¿no? Entonces, 1972 para Múnich, yo ya estaba jugando el campeonato nacional del Distrito Federal, había una liga, había 16 equipos y era un equipo de la Morelos ya A, muy fuerte, en el cual jugaba Guillermo Ramírez, el Mope como portero, Victorino Beristain, el Perro, jugaba tu servidor, Roberto Pérez, Norberto Velázquez, José Antonio Martínez, el Pepín. Y ya venía atrás de nosotros, te vuelvo a repetir, también una camada de 20, 30 jugadores. Pero ya como juveniles B, jugamos contra equipos fuertes del plan seccional, en cual quisiera también honrarlos, porque fueron grandes compañeros y grandes rivales. Pero quiero decirte que en ese momento ya veníamos jalando con todo. Y a veces metíamos marcadores así muy escandalosos, Pancho. Pero porque traíamos un entrenamiento como locos. Y te digo que aquella ocasión... La Unidad Morelos en esa época es una potencia en waterpolo, Miki. Tenían 2, 3 equipos, pero fuertísimos, ¿no? Sí, a veces era IMSA, IMSB, IMSE, y aparte los equipos de Cuauhtémoc. Grandes jugadores en Cuauhtémoc, que en esa época ya también eran juveniles, que participan después en la preselección, y te digo, del cambio generacional, ¿no? Ahí habías viajado tú con la selección en esa época de juvenil, Miki, o todavía no salías por primera vez a 1973, mientras estaba... Sí, no, ahí te va, Panchito. 1973 en el Mundial de Belgrado, cuando va el equipo de primera fuerza, logran también algo increíble, pero a la par ya se estaba yendo al Centroamericano de Ibagué, Colombia. 1971, Armada de México gana el campeonato nacional, primera fuerza juvenil, y entonces el profesor Eduardo Alcántara tenía el derecho de llevar a jugadores al centroamericano, ¿no? O sea, estaba ya dominando esa escena junto con Marina y Hacienda. Te comento de muchos equipos, 16 equipos, que no hay que dejar de mencionarlos. Había un equipo que le llamaban Libres, el Parque Calles, Deportivo Israelita, Hacienda, Armada metía 2 equipos, UNAM metía oro y azul. No nos olvidemos de grandes jugadores de la UNAM, los hermanos Cadena, Toño y Héctor Cadena. Traían un superentrenador que le decían el Chompas, también famoso entrenador. Actualmente, que ahora es doctor en el Senado de la República, este gran portero de la UNAM de aquellas épocas, el que te pasó el otro día, se me olvida el nombre, compite en máster de natación también. El doctor Legorreta. El doctor Legorreta, gran jugador, gran portero de la UNAM. Entonces, ya había torneos en México desde infantil A, infantil B, juvenil B, y se empezó a crear como por ahí del 73 la categoría especial, que era menores de 21 años. Y luego pues ya llegar a la primera fuerza era el lujo. Entonces, para mi camino, para poder llegar al Comité Olímpico Mexicano ya como juvenil, fue duro, fue difícil, pero fuera lo que lo volvería a hacer. 72 ganamos el Campeonato Nacional Juvenil, y en 73 el Centroamericano de Ibagué, Colombia, el profesor Eduardo Alcántara
estaba ya llevando como a 6 jugadores del IMSS. Entonces, prácticamente a mí lo que me empieza a pesar un poco, y aparte de tener la fortuna de haber sido jugador del IMSS, es también haber sido jugador del IMSS, porque iban ya 3 jugadores de la Cuauhtémoc, iban 3 jugadores de la Morelos. Iba Victorino Beristain, Norberto Velázquez, Roberto Reyes, de porteros iba Carlos Jiménez, Raúl Gutiérrez, el Gallinazo y el Robotín. O sea, prácticamente pues ya no puedo llevar a más del IMSS. Yo tenía por ahí 17, 18 años y yo sabía que iba a llegar mi momento. Pero se van a Ibagué, Colombia, hacen también muy buen papel. Por ahí tengo el dato, creo que en el campeonato centroamericano de menores de 18 años, Armando logra estar en Ibagué porque queda en el tope. Cuando está en la inscripción, todavía queda con 18 años, Armando en Ibagué, Colombia, ¿no? Le gana a Puerto Rico 14-4. En ese partido, sí, no, tengo esos datos increíbles, ¿no? Pero te comento, ya yo empezaba a pintar 72 campeón nacional en mi categoría. Entonces, yo sabía que era el camino adecuado, Pancho, y que valía la pena los sacrificios de estar ahí, las desveladas, los entrenamientos, el tiempo que le dedicabas. Para ese tiempo comienza, después del Mundial, como preseleccionado en el Comité Olímpico. Kallman empieza a tomar las riendas también del equipo juvenil y se organiza una gira con el programa que la federación daba para 1974. Estamos ya entrando al 74 y organizan una gira. El Comité Olímpico Mexicano organiza una gira a Canadá y Estados Unidos, en la cual pues ya se lleva a una base de varios equipos, de los cuales te puedo mencionar a Carlos Jiménez, que iba como portero, era de la Universidad Cuauhtémoc, Enrique León Candiani, que le apodábamos el Emostil, venía del Deportivo Hacienda, Armando Fernández, Javier Guerra, Victorino Beristain, el querido amigo Tonatiu Rodríguez, que venía de Hacienda, tu servidor Miguel Martínez, Juan Yáñez, el Chocolate, Ricardo venía primero del plan seccional y José Antonio Martínez, el Pepín. Víctor Lichtinger del CDI también nos acompaña a esa gira y vamos a una gira maravillosa que era Estados Unidos y Canadá. Iba de entrenador José Luis Rueda, como marcaba los reglamentos de aquel tiempo, quien era campeón nacional, iba como casi auxiliar del entrenador que comandaba los equipos, que era Carlos Marcos. Hacemos una gira muy buena porque del 26 de abril, 27 y 28, estamos jugando un torneo con 16 equipos en Richmond, Virginia, que es este trofeo, Pancho. Está como... Está bonito. ¿Sí lo ves, Pancho? Sí, está bien bonito. Un trofeo muy bonito, ¿no? Que muy bonito. Lo dan a cada uno de los jugadores. Y en ese torneo que jugamos en Estados Unidos, jugamos contra 16 equipos. ¿Es tu primer torneo, Miki, o tu segundo torneo con la selección? ¿Es tu primero o tu segundo torneo con la selección? Ya es mi primera incursión en selección nacional. Sí, y ese torneo lo jugamos increíble porque, te voy a decir rápido los equipos, mira, en ese equipo participan clasificados como número 1, de acuerdo al antecedente que te estoy dando, el Polo Club, Northern Virginia Aquatic Club, el Richmond Water Polo Club, que era el anfitrión, y entonces se va a jugar a eliminación directa, ¿no? Teníamos a 2 equipos más que participaban como Richmond B y uno de Wilmington, una academia militar. Y este es el póster original de ese torneo, Pancho, que después todo el mundo empieza a sacar porque era
impresionante esa caricatura. Miki, Ya después, dos. Regresamos al programa, amigos. Tuvimos un pequeño corte. Estábamos platicando de 1974, la primera gira de Miki a Estados Unidos. Esta gira que, bueno, pues ya no las va a platicar. Está fascinante. ¿Qué pasa, Miki? ok, Panchito, entonces estamos de nuevo con la gira de la selección mexicana juvenil y con algunos jugadores ya de primera fuerza, de hecho, a Estados Unidos y Canadá, con Kalman Markovic y con José Luis Rueda como entrenador. La salida la hacemos a la ciudad de Richmond, Virginia, para participar en el torneo JEPA, que es este trofeo. Ahí obtenemos el segundo lugar. Y Precioso. quisiera mencionarte los equipos que participan en ese torneo. Este es el póster original de ese torneo, que buleábamos que el de Bigote era el cráneo. Decíamos, ahí está el cráneo de Bigote. El torneo se llama JOPA. Lo patrocinaba una compañía que hace albercas y áreas deportivas, por eso es JOPA, torneo de esa fecha. Y en la parte posterior vienen los equipos que iban a participar. Te los leo rápidamente, Panchito. Oye, es una joya. Es una joya ese póster, Miki. Pues estaba pegado en la alberca y nos dieron algunos y bueno, después de más de 30 y tantos años aquí está, ¿no? Y mira, habla que es el primer torneo anual de JOPA International Invitational World Polo Tournament y están los equipos participantes y cómo los sembraron por la calidad que habían tenido. Nos siembran como número 1 por la trayectoria de Cali 71 y Belgrado 73. Acuérdate, Mexican National Water Polo Team. Segundo, New York Athletic Club, que es el campeón de la parte este de los Estados Unidos. El Montreal Waterpolo Club, que es el campeón canadiense como club de esa época. El Aquatic Club Toronto Hamilton, que también trae una trayectoria fuerte en esa época. Northern Virginia Aquatic Club y Richmond Water Polo Club, que entraba con equipo A y equipo B, aprovechando que era el anfitrión. Entonces jugamos un torneo maravilloso ahí. Todos nos empleamos a fondo. Ya te dije que no los que fuimos. Si no, mira, los vuelvo a mencionar. Iba Carlos Jiménez, Enrique Candiani, el Emustil, Armando Fernández, Javier Guerra, Victorino Beristain, el Tonatiu Rodríguez, tu servidor, Víctor Listinger, Juan Yáñez el Chocolate, Ricardo Solís el Niño y José Antonio Martínez el Pepín. Jugamos un torneo maravilloso, Pancho. Ahí nos gana la final por un gol el New York Athletic Club y nos dan este trofeo de segundo lugar. Como que se volvió a ir, Mitch. No, ahí estás. Ahí estás, Miki, estás perfecto. Ok, bueno, entonces estamos que ganamos segundo lugar ahí, en este torneo, y entonces partimos hacia Nueva York, que era la siguiente parada. Llegamos a Nueva York y el torneo que jugamos nos reciben muy bien, nos hospedan, y íbamos a jugar ahora contra los que nos habían ganado el primer lugar. Muy cerca de lo que es el Central Park, hay un club de banqueros que tiene una alberca indoor, techada. Tenían una pista como de atletismo, de madera también dentro y veías a todo el mundo, era un club para puros hombres y todo el mundo estaban desnudos. Entonces íbamos a jugar y pues nosotros en traje de baño y todo, pero veías que los que eran miembros de ese New York Athletic Club eran como que no entran mujeres y era algo muy discriminatorio, ¿no? Pero bueno, así era, empezamos a jugar el torneo, también con 14, 15 equipos, y de nueva cuenta nos volvemos a ver las caras contra el New York Athletic Club en la final. Me acuerdo muy bien, la alberca no era en lo ancho, tan ancha, entonces prácticamente estaba cerrada. Las paredes así, las bancas a un lado, tribunas arriba, y en esa final sí dejaron entrar mujeres. Y según los hombres, pues ya andaban con toallita. Ahí tengo por ahí algunas fotos, ¿no?
donde Carmen anda con toalla, José Luis Rueda a la orilla de la alberca, y nos damos un agarrón con el New York Athletic Club, que eran jugadores como de más peso, como de más edad. Pero era la revancha, cara, contra ellos. Y nos vuelven a ganar, Pancho. Nos vuelven a ganar. Por un gol 9-8. Pues yo ya ahí empiezo a participar con goles. Meto 2 goles, Armando mete 3, el Chocolate mete 1, Javier Guerra mete 1. Y entonces, pues ya todos felices. En la noche, en una celebración bonita, en una buena cena, dentro del propio club, nos hacen la entrega de las medallas y recibe la medalla y el trofeo, cada uno recibe la medalla y Armando se avienta, le dan el micrófono y avienta unas palabras de agradecimiento en nombre del equipo. Hicimos un muy, muy buen torneo y pues ya se veía que de nueva cuenta yo me daba, hacía al 100% seguro de que regresando a México era pues abrazar a la familia, haber disfrutado de esa gira y sabía que era el camino. Pero todavía no quedaba ahí porque todavía nos faltaba ir a jugar a Canadá. Y de Nueva York volamos, me acuerdo, por Eastern Airlines hacia Canadá, llegamos a Montreal, nos vuelven a hospedar en la Universidad Laval de Ontario y empezamos a jugar el torneo en Canadá también muy fuerte, con equipos, nos avientan a la selección casi de Canadá dividida en 2 equipos. Hacemos grandes amigos ahí con el equipo canadiense, que en otros torneos nos miramos. Me acuerdo de un Gaetan Turcotte, se apellidaba así, Gaetan Turcotte, capitán del equipo. Un George Bardaggi, que jugaba con el equipo de Quebec. Nos hicimos grandes cuates con el equipo de Canadá. Y en ese torneo también volvemos a ganar casi todos los partidos, con excepción de un empate. Y lógicamente regresamos de esa gira de Estados Unidos y Canadá rindiendo muy buenas cuentas, ¿no? A la Federación Mexicana de Natación, al Comité Olímpico, a los papás, a los amigos, a los hermanos. Pues ya llegas con regalos y con todo. Tuvimos algunos días de break en Nueva York y lógicamente nos fuimos al Empire State. Algunos jalaron al Epcot Center, que hay una pista de patinaje ahí abajo. Entonces hay algunas fotos por ahí donde está Víctor Lichinger con un pelazo así, traía unos zapatos de esos de tacón altísimo, Javier Guerra, todos ahí abrazados en el Central Park y nos habíamos ido de paseo. Pepín por allá tenía unos tíos en Nueva York y nos llevaron al Empire State a ver la ciudad desde allá arriba, la ciudad de Nueva York, y pues pintaba todo maravilloso, ¿no? En Canadá yo me acuerdo terminó el torneo y había una función de ballet clásico y pues ahí nos tenían, ¿no? Porque en realidad éramos muy inquietos. Yo creo que la gran mayoría eran inquietos, pero los que nos pasábamos inquietos éramos el perro y tu servidor. El perro y el Mickey siempre marcaron así como que ser un poco más inquietos, ¿no? Y en las próximas giras te comentaré algunas anécdotas, porque creo que el waterpolo hay que contarlo desde las trincheras hasta qué comíamos, a qué horas entrenábamos, las giras, lo que disfrutábamos como deportista, salir a otro país, representar a tu país, que te reciben a veces hasta con motocicletas escoltados y llevarte a una villa universitaria o a una villa donde vas a jugar torneos, es una elite. Y yo siempre lo he dicho, jugar waterpolo como que formas parte de una elite, sin alardear demasiado, pero es porque también tienes que ser muy fuerte de mente y aguantar cargas de trabajo muy fuertes. Y lo digo y lo sostengo, que no hay ningún ser humano más poderoso en el agua que un waterpolista. Y si hay alguien más poderoso que un waterpolista, es otro waterpolista. Y lo veíamos en los entrenamientos. Ya en 1972-73, cuando yo llego a la selección, en aquel proceso nos reciben jugadores muy fuertes. Yo me acuerdo de Raúl Alanís y de Víctor García, que la verdad a mí, a Victorino, sí nos dieron duro. En los entrenamientos, normalmente Kalman terminaba con un vale todo o un rugby en una portería, 2 equipos, y te despedazabas, Pancho. Tú jugaste eso y todos los que jugaron waterpolo lo saben.
¿Te parece que dejemos el programa hasta esta FIRA de 1974? Sí, claro, Panchito, claro que sí. Ahí les, en Para el que me siguiente des el programa. tiempo de tu vida y todo este tema. Está fascinante el programa. Eres una enciclopedia y me da mucho gusto y bueno, pues obviamente estoy muy contento de que, bueno, estés compartiendo tantas experiencias, tantas fotos y tantas cosas que tienes. Estoy impresionado de veras, ¿eh? Mi papá tenía muchas cosas, pero bueno, no es completamente comparable con todo lo que tienes tú, Miki, y aparte con todo lo que te acuerdas de muchas personas, de muchos entrenadores, y eso es muy valioso, Miki. Claro que sí, Panchito, por ahí en el siguiente programa, si me haces el favor de entrevistar, te voy a presentar una fotografía que tu papá me manda de Hungría. Yo tenía contacto con José Luis Rueda cuando se va de entrenador a Hungría. José Luis me manda una carta en el 75, que yo no juego Panamericano de 75, pero él me anima con una carta. Estaba estudiando y me decía, saludos a tu familia, no dejes de entrenar, etcétera. Salúdame a los muchachos. Y tu papá jugando con el equipo de Vasas, el equipo Vasas de Hungría, donde participaba Tamás Farago, se ve impresionante tu jefe, porque a pesar de que está como en un escalón, la alberca, la fotografía se ve que es una toma en una alberca y hay una escalera, entonces tu papá está subido en un escalón y se ve al tope de todos, muy sonriente, muy joven, y el bigotazo de Pancho Villa que le caracterizaba. Tu Pero papá me subido en manda el escalón y está apenas al tamaño de ellos, ¿no? al Sí, tamaño sí. de ellos y sobradito. Y me manda tu papá en el contacto que teníamos por carta. Las cartas, lógicamente, en ese tiempo tardaron 14, 15 días en llegar, pero estoy muy contento de que tu papi en paz descanse se haya tomado la molestia de hacer de ese recorte de un periódico, de una revista, doblarlo, meterlo en una carta y enviárselo a un jugador que apenas estaba ingresando a, al Comité Olímpico Mexicano, que había participado en algunas giras, y ya hablaremos de la gira que tuve ya con el equipo de primera fuerza, con tu jefe y con todos los grandes. Órale, Miki. Pues voy a despedir el programa, Miki. Ha estado súper rica, la plática se me fue de voladísima el tiempo, pero bueno, esto ya para que la gente pueda disfrutarte, ¿va? Voy a despedir el programa, pues esto es Crónicas del Waterpolo Mexicano, charla entre amigos con las bellezas, con las leyendas de la historia. Tenemos a Miki, Miguel Ángel Martínez Báez, aquí con nosotros. Nos vemos para la próxima, amigos. Gracias, Claro, Miki. Panchito, no nos despedimos, Panchito. Cuídate mucho. Gracias, hermano. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, Miki. Listo, hermano.